Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente a Historia de América Latina 2. Miércoles 1 de abril del 2020. En esta segunda entrega de la segunda semana vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos ayer. Tal vez un poco más parecido a lo del martes anterior. Bueno, primero algunas cosas operativas. Nosotros, si ustedes se fijan en la programación original, que está en el aula virtual, para el día 7 y 8 de abril nosotros tendríamos originalmente nuestra primera evaluación. Ya, por razones obvias, por razones que todos conocemos, no vamos a hacer esa primera evaluación. Entonces la semana siguiente, lo que vamos a hacer es que, al igual que la semana anterior y al igual que esta semana, yo voy a subir al aula virtual algún material para que ustedes puedan descargarlo en el momento en que estimen conveniente y en el momento en que puedan también, ¿no? El material va a estar disponible para que ustedes se vayan familiarizando con los contenidos, con los objetivos de aprendizaje que tiene la asignatura y que vamos a tener durante el semestre cuando recuperemos cierta regularidad, cierta normalidad. Pero bueno, eso es lo primero, ¿no? Que el 7 y 8 de abril no vamos a tener la evaluación que originalmente se pensaba tener. De todas formas, igual siempre esa evaluación estuvo pensada como una evaluación remota. Entonces, si bien la tenemos que suspender y la tenemos que reagendar, no va a ser tan complicado reagendarla. Eso es lo primero. Y recordarles que entonces para la próxima semana las lecturas asignadas van a ser las lecturas que estaban asignadas inicialmente para hoy día 1 de abril. De todas formas, eh, después voy a subir una noticia donde ahí pueda recordarlo, pese a que ayer ya había subido una noticia y le había mandado un correo. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo ayer en los audios que les enviaba fui tal vez demasiado entusiasta con lo que se podía hacer el día de hoy. Entonces pensé que se podía habilitar un foro como para que pudiésemos tener cierta interacción en términos de lo que ustedes, de cómo ustedes evalúan esta forma de entregar los materiales. Y en segundo lugar también planteé que podíamos hacer algunos análisis más específicos, no específicos, pero más particulares respecto a determinadas problemáticas de la primera unidad. Ayer hacíamos una caracterización general del periodo oligárquico que hoy día se podía particularizar o se podía hacer un enfoque más particular sobre determinadas problemáticas. Bueno, la verdad es que un poco de exceso de entusiasmo en términos de la coyuntura, no en términos de lo que estamos viviendo, tanto en términos nacionales como en términos de la propia universidad. Yo entiendo perfectamente que la carrera además se adhirió a una movilización, por lo tanto eh, tenemos que seguir en esta dinámica de subir el material para que esté a disposición de ustedes. No, no mucho más que eso. Yo no les voy a pedir el nivel de interacción de un periodo normal, ni tampoco, como ustedes saben, no hay en lo absoluto no hay asistencia en esto, ni menos evaluaciones, que es lo que acabamos de hecho de hacer, anticiparnos eh, a ese problema y suspender y aplazar una evaluación para cuando ya tengamos más normalidad. Así que bueno, aquella mirada más particular sobre algunas problemáticas o aquel análisis más profundo sobre determinadas problemáticas vamos a tener que dejarlo un poco más adelante. Y vámonos al día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente un acompañamiento en el material bibliográfico, ¿no? Voy a intentar acompañarlos en la lectura de los textos de la semana. Habíamos dicho que la lectura de la semana era
del Pozo. Si me dan un segundo. La lectura de la semana entonces era Del Pozo y Williamson. Del Pozo de la página 90 y... Aquí estamos. Entonces las lecturas del día de hoy debían ser Del Pozo, Historia de América Latina y del Caribe desde la independencia hasta hoy, desde la página 95 a la 100 y desde la 105 a la 142, y Williamson, Historia de América Latina, desde la página 247 a la 282. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solamente un acompañamiento a la lectura. Ustedes, espero, ojalá puedan, ojalá si es que tienen tiempo, si es que así lo disponen, hacer las lecturas. Y está el archivo de PDF que está en el aula virtual y este audio que sirvan para hacer un acompañamiento a esas lecturas, ¿no? Así que vamos, sigamos la misma dinámica que hemos seguido en las presentaciones anteriores, en el material anterior. Ojalá vean simultáneamente el archivo junto con estos audios y escuchen estos audios. Los puedan ir complementando y yo les voy diciendo qué número de lámina deberían estar mirando o podrían estar mirando deseablemente en el momento en que escuchan. Entonces, Historia de América Latina 2, vámonos a la lámina número 2, donde el objetivo del día de hoy es reconocer y reflexionar en torno a determinadas claves de las lecturas semanales. Lo que decía, básicamente hacer un acompañamiento en las lecturas. De hecho, esto va a ser breve, digamos, o por lo menos más breve que las presentaciones anteriores. Bueno, si ustedes se fijan, vámonos por favor, a la lámina número 3. Una clave bien relevante de las lecturas de la semana es la relación de América Latina y Estados Unidos. Ahí hay una clave relevante. Si bien no es tan extenso, digamos, no son tantas páginas, no tanto número de páginas, a eso me refiero, el trato de esta problemática es una problemática relevante. Y ustedes, en términos de esta relación de América Latina con Estados Unidos, yo lo voy a plantear así como en neutro, ¿no? Relación América Latina y Estados Unidos. Evidentemente que ustedes van a encontrar un desbalance, una asimetría, van a encontrar, le podríamos llamar política de los Estados Unidos hacia América Latina. Y aquí hay el texto plantea tres aspectos, no tres aspectos, sino que tres problemáticas, tres situaciones bien interesantes que son parte de esta relación de América Latina con Estados Unidos, que ustedes pueden también, creo que al hacer la lectura son problemáticas relevantes de ponerle bien el ojo ahí, de mirar con atención. Bueno, las intervenciones de Estados Unidos. Además es interesante porque nosotros estamos más habituados a la intervención norteamericana en el ya avanzado del siglo XX. Como que uno piensa en eso y, bueno, por experiencia nacional, por experiencia del Cono Sur, en lo que más piensa es en la década de los 60, la década de los 70, en las dictaduras militares que son un poquito más familiares para nosotros. Pero el texto hace, la lectura semanal hace bastante mención a las intervenciones de los Estados Unidos en otro momento, que es a principios del siglo XX y en un territorio más cercano a él, que es Caribe, que es Centroamérica, que es esa relación con aquellos países. Otra clave relevante dentro, o otro aspecto más bien dentro de esta clave relevante que es la relación de América Latina con Estados Unidos, es lo que el autor denomina como el corolario Roosevelt. También un factor relevante que ojalá ponerle atención. Otro es la política del buen vecino, ¿no? Y ahí hay, en poco tiempo, ¿no? en muy poco tiempo, hay dos formas de sobrellevar la relación de Estados Unidos con América Latina. No sé si dos formas opuestas, pero dos formas o dos elementos, ¿no? Dos elementos relevantes que nos permiten entender
cómo se va sobrellevando la relación de Estados Unidos con América Latina. Eso es relevante, ojalá pudiesen prestarle atención. Vámonos a la lámina siguiente, que es la número 4. En la lámina número 4 ustedes van a encontrar 4 ideas, 4 apuntes, y por favor no los tomen, esto no está organizado del todo, son apuntes, son claves que están en las lecturas, y a las cuales propongo ponerles atención. No es que esté esto organizado ni haya una jerarquía entre ellos, no, simplemente son cuatro problemáticas, son 4 claves. El texto se refiere en algún punto a la diversificación de la oligarquía. Esto lo comentábamos en el material de ayer, ¿no? Cómo la oligarquía no es específicamente un sector de la burguesía o una clase social en específico, sino que es una pequeña élite, y esa pequeña élite tiene una composición. Entonces, en América Latina, al iniciar o en la época colonial y al iniciar la época independiente, hay un predominio de la oligarquía terrateniente, ¿no? De los dueños de la tierra. Sin embargo, en la medida en que el siglo XIX va corriendo, esa oligarquía empieza a diversificarse. Empiezan a surgir nuevas burguesías, pues, empiezan a surgir burguesías también diversificadas. Por lo tanto, esa élite que controla el orden oligárquico latinoamericano también empieza a diversificarse. Ahí hay una clave relevante. Otra clave bien relevante o bien interesante del texto es desde el Pozo principalmente, es que plantea una visión de la oligarquía respecto a las huelgas y los movimientos obreros, una visión en particular, y eso es bien interesante porque permite encontrar respuestas para otra problemática que también está acá en la lámina 4, y es esto que dice cómo la oligarquía se defendía con la fuerza y no con una política integradora. La oligarquía se defendía con la fuerza y no con una política integradora. Y es interesante porque si uno recuerda, cuando empieza a tener ya más fuerza el movimiento obrero, y en las primeras décadas del siglo XX, surgen una serie de situaciones bien dramáticas que nosotros hemos escuchado muchas veces y que conocemos bien, ¿no? Movilizaciones obreras de distintos ámbitos de los sectores productivos, movilizaciones obreras que terminan en verdaderas matanzas. Y si uno se pone a buscar en distintos países de América Latina, van a haber coincidencias. En los distintos países hay de estas feroces respuestas de las oligarquías desde los estados hacia los movimientos obreros, hacia estallidos obreros, hacia huelgas, etc., ¿no? Lo que ustedes están pensando, yo sé que están pensando específicamente en algunos episodios de la historia chilena de principios del siglo XX. Bueno, a eso se refiere el texto. Cómo eso va a ser repetitivo en cada país y en los distintos países. Entonces hay una visión de la oligarquía respecto a las huelgas y los movimientos obreros. El autor dice algo ahí que es relevante, ¿no? El autor dice algo ahí que es relevante. Como que la oligarquía no está enfrentándose a un movimiento obrero o a una huelga, sino que está permanentemente enfrentándose a una suerte de miedo permanente de un estallido gigante, de un otro al que le teme, de un otro al que quiere mantener bien lejos. Bueno, el autor lo desarrolla. Bueno, digamos, en la lógica del libro de Del Pozo que ya comentábamos la semana anterior, no con una gran profundidad, sino que más bien de una manera más descriptiva. Otra clave relevante del texto es que también ahí plantea una suerte de problema, una dinámica interesante, y es como en las primeras décadas del siglo XX en América Latina efectivamente hay una renovación del espacio político, pero no significa aquello que aumente la participación en los procesos electorales. O sea, en las primeras décadas del siglo XX surgen nuevas agrupaciones y formaciones políticas, no hay una renovación. Y las agrupaciones más chicas del siglo XIX, en algunos casos, puede ser que ya no existan, pero de alguna forma tienen, o esas ideas que eran muy marginales en el siglo XIX, ahora ya
están representadas en organizaciones políticas en el siglo XX, pero aún así da la impresión de que la participación en los procesos electorales no aumenta de la forma en que sí aumentó esa renovación del espacio político. Ahí hay unas 4 claves que sería interesante de prestarles atención en las lecturas. Vámonos a la lámina número 5. Vámonos a la lámina número 5. Y ahí hay otras claves relevantes que corresponden a los diferentes textos. Yo aquí no estoy haciendo, de aquí en adelante no hago tanta separación entre los textos. No es fácil identificar qué idea en específico corresponde a alguno, pero no estoy haciendo una separación tan estricta de los textos. Y en la lámina número 5, aquí planteo algunas claves de nuevo. Los análisis de caso de ambos autores son relevantes. Y si ustedes se fijan en el análisis de caso, en el caso de Williamson, el autor a los países que particulariza, o sea, cuando habla de Brasil, cuando habla de Argentina, lo hace por algo. Cuando habla de Paraguay, cuando habla de México así tan extendidamente, lo está haciendo por algo. Entonces, esa identificación de las particularidades de los países es relevante. Por eso digo, los análisis de caso de los dos autores son interesantes. Del Pozo, si ustedes se fijan, realiza comparaciones entre los países, pero no entre los países en específico, o sea, no de uno en uno, sino que básicamente los agrupa. Establece características generales entre grupos de países. Por ejemplo, uno muy no sé si elemental, pero uno más general, es que él establece que hay grupos de países que van a ir evolucionando en su orden oligárquico, y hay otros grupos de países que no cambian tanto, que todavía están viviendo en una suerte de orden oligárquico del siglo XIX. Entonces harían países un poquito más, no evolucionados, pero que progresen un poco más, y otros países que no, que estarían más atrasados o que hay menos cambios. En el caso de Williamson también es interesante, insisto, que él selecciona determinados países y trabaja sobre esos determinados países. Entonces, identificar, entender por qué esos países parecen ser tan referenciales es una cuestión interesante también, de darle una vuelta, de pensar. En segundo lugar, aquí hay claves que son interesantes, que son provocadoras y que son más o menos imperdibles para nosotros, que son las de Chile, lo que los autores mencionan respecto a Chile. Sobre todo lo que plantea Williamson. Del Pozo chileno, por lo tanto, hay una suerte de sesgo medio inevitable, pero en el caso de Williamson es bien interesante, porque él no es chileno. Por lo tanto, él está estableciendo esta mirada a Chile desde el exterior, que muchas veces como chileno es muy interesante de escuchar, ¿no? Uno ver cómo desde afuera se construye una mirada respecto a Chile, y en este caso una mirada fundamentada históricamente, es interesante, es provocador, ¿no? Y es interesante, se aprende bastante. Interesante lo que dice Williamson respecto a la estabilidad y el Estado de Derecho en Chile desde el mismo siglo XIX. ¿No? Lo comentábamos un poco ayer, de hecho lo poníamos como ejemplo, ¿no? Como Chile sale relativamente rápido de un periodo de inestabilidad que a los demás países de América Latina les tomó más tiempo. Bueno, el autor refuerza esa idea, va a utilizar los conceptos de estabilidad y de Estado de Derecho, y en ese punto es interesante el rol que le asigna Diego Portales, que no es algo nuevo para nosotros, lo hemos escuchado muchas veces, pero es interesante rediscutir esas cosas, ¿no? Volver a pensarlas, cómo hay una imagen en torno a Diego Portales y al rol de Diego Portales en el orden político que se va a construir en Chile desde la década del 30 del siglo XIX en adelante. Interesante esto que plantea el autor respecto a los elementos del antiguo orden que están presentes en el orden portaliano, digamos, para decirlo de alguna manera, o en el orden de esa institucionalidad chilena republicana del siglo XIX. Es bien interesante. De hecho, es interesante cuando el autor acusa a Portales de ser un seguidor del orden monárquico. Solo que Portales entiende la política de una forma tan realista que dice que el orden monárquico es inviable, pero trasplanta
la mayor cantidad de elementos posibles de un orden monárquico hacia el orden republicano que él construye, ¿no? El poder lo más concentrado posible, las relaciones políticas lo más centralizadas posible, ¿no? Es bien interesante, eso hay que darle una vuelta porque hay un juego bien interesante. Otro elemento relevante que el autor plantea respecto a Chile es sus opiniones respecto a la guerra civil de 1891. Esto es bien, insisto, es bien interesante cómo el autor va a plantear que hay que define algo de alguna manera, ¿no? El rol de Balmaceda en esto, ¿no? Ahí denle una vuelta porque se entienden muchas cosas y el autor no tiene miedo en hacer un análisis que da la impresión que a veces da miedo hacer. Lo que significa la guerra de 1891, lo que significaba cada bando, lo que significaba Balmaceda. Y no es casualidad que el autor diga, viene la guerra civil del 91, pierde el bando de Balmaceda, y lo que viene después es viene un parlamentarismo que es básicamente una fronda aristocrática. Una fronda aristocrática. Eso es interesante. Nos recuerda de alguna forma una frase que me parece que la decía Sherlock Holmes. No estoy seguro, pero me parece que la decía Sherlock Holmes o Conan Doyle. Cuando hay un asesinato, lo primero que hay que preguntarse es a quién le convenía que esa persona muriera. Para empezar la investigación. Bueno, otra clave relevante es lo que se plantea respecto a Argentina. Bien interesante lo que se plantea respecto a Argentina, particularmente en torno a dos aspectos. El caudillismo, que nos ayuda a entender un montón de situaciones de la política argentina. Fíjense en lo que dice el autor respecto a Rosas, al fenómeno Rosas en Argentina. Y la relación de Argentina con Gran Bretaña. También darle una vuelta a eso, entender, nos ayuda a entender la relación que hasta el día de hoy hay entre Argentina y Gran Bretaña o ciertos elementos de esa relación. Cómo los países hegemónicos se empiezan a relacionar con estas periferias recién independizadas, como las latinoamericanas. Es bien interesante ese elemento también. Vámonos a la lámina número 6 y última, y vamos cerrando la entrega del día de hoy. Las tres últimas claves que les quería plantear es claves generales, pero bien interesante. Cómo los autores, ambos autores, sobre todo Williamson va a ser más explícito en esto, pero ambos autores de alguna forma nos están planteando que hay una suerte de convivencia entre orden oligárquico y liberalismo. Por lo menos liberalismo por lo menos en términos formales. Hay un orden oligárquico, hay una coincidencia en que América Latina tiene un orden oligárquico en el siglo XIX, pero que también hay instituciones liberales y que también hay un discurso liberal y hay un partido liberal en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces hay una suerte de convivencia. También otra clave relevante es esto que el autor denomina como el triunfo del liberalismo, y que describe como el triunfo del liberalismo estas últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. También ahí, primero entender por qué plantea eso, y en segundo lugar tener nosotros no solo la capacidad, sino que el ánimo de tal vez estar en desacuerdo con el autor. Podría ser, ¿no? Ahí hay varias apreciaciones que el autor hace que son provocadoras, que son interesantes, y nosotros tenemos el derecho a dialogar con él, a discutir con él. Y finalmente, el autor, lo conversábamos la semana anterior, insiste con esta idea de la herencia del antiguo orden, cómo el orden oligárquico es heredero de una serie de elementos, de conceptos que vienen del orden anterior, que vienen de la época colonial, que vienen del antiguo orden, cómo América Latina se construye en función de sus independencias, pero con una serie de elementos que vienen de la época colonial, en términos políticos, en términos de la construcción de sociedad, en términos culturales, en términos de el tipo de sociedad que se está construyendo. Darle una vuelta a eso porque es interesante y porque es una característica general que da para pensar, que nos da bastante para pensar.
Así que yo lo dejo hasta ahí. Creo que hasta ahí tenemos varias claves que son relevantes y que ojalá que si tienen tiempo de hacer su lectura, eh, piensen en estas claves, ¿no? Quise hacer con esta presentación un acompañamiento a las lecturas. Eh, Así que la próxima semana nuevamente voy a subir material. Ya saben las lecturas que corresponden a la semana siguiente, a la semana del 7 y el 8 de abril. Y vamos entonces nuevamente junto con las lecturas voy a subir un material en formato PDF y otro en formato de audio para poder ir complementando las lecturas, poder acompañando las lecturas y que este periodo en que no vamos a tener clase igual sea enriquecedor, igual se puedan familiarizar con los contenidos, con los objetivos de aprendizaje y podamos, digamos, igual avanzar a una buena velocidad. Equipo, entonces, nos escuchamos, nos leemos por estos días, cuídense mucho, hasta la semana siguiente.